una pregunta. Sí, Para la gente de informática, los últimos temas que son pureza y rendimiento, ¿es necesario que estemos en la clase teórica de hoy o no? no. Lo único que tendrían que unirse a las 4:30 más o menos cuando Ricardo dé la parte que quedaba de la unidad uno. Pero para esta parte de estequiometría no, ¿sí? ¿Qué quedaba de la unidad uno? ¿No lo habían dado ya directamente? Quedaba dar una parte que era la última parte que era de física de partículas. Listo, Igual, entonces. bueno, ¿eh? No, 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 sí, sí. Bárbaro. Bueno, chicos, ya, a ver, pongo más acá. Bueno, vamos a comenzar la clase. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos llegado a ver hasta el concepto de reactivo limitante? ¿Sí? Esperen que- Sí, sí, sí. Bueno, nos quedaba ver pureza y rendimiento. ¿Se acuerdan que siempre que tenemos, esperen que quiero llegar a la diapo, no sé por qué no puedo avanzar. Siempre que tenemos datos de dos reactivos, tenemos que ver cuál es el reactivo que está en defecto, o sea, que va a limitar el curso de la reacción, o sea, que hay que hacer el cálculo del reactivo limitante. Entonces, habíamos resuelto este problema donde llegábamos a que la cantidad de producto que nosotros esperamos obtener por cálculo estequiométrico es 63,1 gramos de sal, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo les decía, nosotros podemos ir al laboratorio y encontrarnos con que hacemos la experiencia y obtenemos menor cantidad de producto que la que esperábamos obtener por cálculo estequiométrico. Entonces, esto puede pasar por dos situaciones. No es que hoy estoy complicada. Podemos obtener una masa de producto menor que la que esperábamos. ¿Por qué puede pasar esto? Por la pureza de los reactivos y por el rendimiento de la reacción, ¿sí? Bueno, la pureza de los reactivos, el hecho de que un reactivo no sea totalmente puro, ¿sí? O sea, que tenga una pureza del 100%, significa que el total de la masa inicial del mismo no contribuye a la reacción química, sino que solo lo hace la porción efectivamente pura de él. Entonces, en estos casos tenemos que conocer qué proporción de reactivo puro tenemos en la masa impura que nosotros pusimos a reaccionar, ¿sí? El dato que debemos conocer es la pureza de ese reactivo que habitualmente se expresa en forma porcentual. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan un reactivo que tiene una pureza del 80%, eso significa que cada 100 gramos de sustancia impura tenemos 80 gramos puros, ¿sí? O sea que 80 gramos es el reactivo que a nosotros nos interesa, que es el que va a participar en la reacción química. El resto son impurezas químicamente inertes. Entonces, ay Dios.
El otro tema es el rendimiento de la reacción, ¿sí? En una reacción química puede suceder que los reactivos no reaccionen totalmente o bien que su interacción produzca otros productos. Estos factores disminuyen el rendimiento de la reacción. La cantidad de producto obtenido en una reacción química es habitualmente inferior al cálculo teórico, ¿sí? O sea, lo obtenido por cálculo estequiométrico. Se denomina rendimiento a la relación porcentual entre la cantidad de producto obtenida experimentalmente respecto a la cantidad teórica. Por ejemplo, si a mí me dicen que una reacción tiene un rendimiento del 70%, significa que cada 100 gramos de producto que esperamos obtener por cálculo estequiométrico, por eso lo llamamos cada 100 gramos teóricos, ¿sí? En realidad se obtienen 70 gramos experimentales o reales, ¿sí? Entonces, también lo podemos llevar a litros, ¿sí? Por ejemplo, cada 100 litros teóricos, en realidad se obtienen 70 litros experimentales o reales. Entonces, vamos a hacer el mismo problema que hicimos antes, pero ahora considerando que el carbonato de sodio tiene una pureza del 85%, ¿sí? Para que vean la diferencia. Entonces, fíjense, estos 68,24 gramos de carbonato de sodio que ponemos a reaccionar ahora es masa impura, ¿sí? Entonces yo tengo que averiguar en esta masa impura cuánto es carbonato de sodio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Cada 100 gramos de reactivo impuro contiene 85 gramos puros, los 85 gramos son carbonato de sodio. Voy a averiguar en la masa impura que yo puse a reaccionar qué masa de carbonato de sodio tengo. Son 58 gramos, ¿sí? Entonces, Profe, ahora acá sí, perdón que te interrumpa. Está mandando un grupo si le puedes aceptar a unos alumnos. sí. A ver. Miren que no me sale acá la opción. A ver si lo estoy viendo. Bien, entonces les decía, nos olvidamos de estos 68,24 gramos, ¿sí? Y en realidad son 58 gramos de carbonato de sodio, ¿sí? Entonces, con esta masa ahora tengo que calcular otra vez quién es el reactivo limitante, ¿sí? Otra vez, con la estequiometría yo sé que con 106 gramos de carbonato de sodio, según la estequiometría, reaccionan con 48 gramos de carbono sólido, ¿sí? Entonces averiguo los 58 gramos de carbonato de sodio con qué masa de carbono van a reaccionar. Fíjense que me da 26,3 gramos, es lo que yo debería haber puesto de carbono para respetar la proporción estequiométrica, la relación estequiométrica, ¿sí? Pero pusimos 40 gramos, puse más. O sea que otra vez el carbono está en exceso, o sea que el reactivo limitante sigue siendo el carbonato de sodio. ¿Tá? Entonces ahora voy a calcular la Profe, nueva masa. Sí, disculpa que le interrumpa. O sea, cuando estaba refiriéndose ahí de los, por ejemplo, ahí de los 26,3 gramos que nos dio de carbono, de los 40 que nos pedía el enunciado, solamente van a reaccionar 26. claro, exactamente, sí. ¿Mm? Perfecto, Bueno, gracias, gracias. nada de nada. Bueno, entonces decíamos que el carbonato de sodio es el reactivo limitante, entonces toda la masa, todos los cálculos que yo tenga que hacer de ahora en más los voy a hacer sobre la base del reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, acá yo les calculé la masa que queda sin reaccionar, ahora serían los 40 gramos que yo tenía inicialmente, menos los 26,3 gramos, que es lo que reacciona, ¿sí? Me quedan sin reaccionar 13,7 gramos de carbono sólido, ¿sí? Y fíjense ahora, para calcular la masa de sal que se obtiene,
es con 106 gramos de carbonato de sodio se obtienen 98 gramos de sal, ¿sí? De cianuro de sodio, a partir de los 58 gramos, 53,6 gramos. Fíjense que es menor la masa con respecto a cuando habíamos hecho el cálculo, considerando que el carbonato de sodio era 100% de pureza, ¿sí? Bueno, y Profe, como último, perdón, disculpa que le interrumpa. sí, Los sí, 98 gramos de cianuro, que ahí estaba explicando recién, ¿eso hay que fijarse por la relación estequiométrica? claro, acá, los datos que pusimos acá arriba, ¿sí? Se refieren a la relación estequiométrica. Ven que cuando reacciona un mol de carbonato de sodio, o sea, 106 gramos, ¿sí? Se obtienen 2 moles de cianuro de sodio, o sea, 98 gramos, ¿sí? Los saco de acá, de la estequiometría de la reacción. Listo, listo, gracias. Bueno, de nada. Y ahora fíjense si nosotros tenemos que calcular la masa de producto que se forma, pero si ahora la reacción tiene un rendimiento del 75%, ¿sí? O sea, esto significa que cada 100 gramos teóricos, en realidad en la práctica obtenemos 75 gramos, que por eso los llamamos experimentales o reales, ¿sí? Entonces, cuando la reacción tiene un rendimiento menor al 100%, esta masa que nosotros calculamos acá es masa teórica, ¿sí? Entonces yo voy a averiguar a partir de esta masa teórica con este rendimiento qué masa real espero obtener. Entonces digo, cada 100 gramos teóricos, en realidad obtengo 75 gramos experimentales o reales, ¿sí? Cada 53,6 gramos teóricos voy a obtener 40,2 gramos de cianuro de sodio en la realidad, ¿sí? Bueno, entonces, siempre que van a resolver un problema de estequiometría, tienen que tener en cuenta los pasos que tengan que seguir, ¿sí? Siempre lo primero es tener la ecuación química balanceada. Recuerden, tiene que estar planteada la ecuación química y, bueno, obviamente tiene que estar balanceada, porque si no, hacen todo mal, porque todos los cálculos que ustedes hagan los van a hacer sobre la estequiometría de la reacción, ¿sí? Sobre la información que les dé los coeficientes estequiométricos de esa ecuación. Si el problema les habla de pureza, o sea, de alguno de los reactivos, perdón, tienen que calcular la pureza, o sea, tienen que ver de la masa que ustedes pusieron a reaccionar, que es masa impura, cuánto es el reactivo que a ustedes les interesa, ¿sí? Una vez que tienen calculada la pureza, tienen que calcular el reactivo limitante, ¿sí? Con el reactivo limitante hacen todos los cálculos que les pide el problema y si la reacción tiene un rendimiento menor al 100%, al final aplican el rendimiento de la reacción. ¿Sí? Bueno, y finalmente acá les puse Sí, algunos problemas adicionales. ¿Sí? Les puse acá primero estas ecuaciones químicas, que las clasifiquen, ¿sí? Y que nombren a todas las sustancias o formular según correspondan. Bueno, y después tienen dos problemas, ¿sí? Que no sé si los hicieron, si tienen alguna duda. Con esto, chicos, ya estaría la unidad 5, ¿sí? Profe, Sí, si no te da porcentaje de rendimiento, ¿cómo lo sacas? si no te dice, significa que la reacción tiene un rendimiento del 100%, ¿sí? O sea que vos haces el cálculo de la masa de producto, por ejemplo, o de un volumen de algún producto que obtengas, y directamente ese es la respuesta, el resultado, ¿sí? No, profe, porque en una actividad no nos daba rendimiento, pero nos pedía sacar el rendimiento. Sí, puede ser. En ese caso, ustedes lo que pueden hacer, están hablando de la actividad. Yo les puse un problema en la actividad de cuando evoluciona el tutor. Puede ser. Sí, En esa. ese Claro, caso, Sí, esa es. claro, que en el claro, sí, enunciado sí. pedía el rendimiento de la reacción, pero como no tenía ni un porcentaje, entonces ahí directamente nos preocupamos. Claro. Entonces, yo les puse casualmente esta reacción, esta ecuación era
¿sí? Yo les daba la masa de cianuro de sodio que se obtenía, ¿está? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es averiguar la masa teórica. Esa masa que ustedes, que el problema les dice, se obtuvieron, supónganse, no me acuerdo lo que es el problema, pero supónganse que diga que se obtienen 40 gramos de cianuro de sodio, ¿sí? Esa es masa experimental o real. Entonces, ustedes lo que tienen que calcular es la masa teórica que ustedes esperan obtener por cálculo estequiométrico. Tienen que ver quién es el reactivo limitante. A partir del reactivo limitante, calcular la masa teórica que esperan obtener, ¿sí? Por ejemplo, supónganse, si lo hacemos con con 106 gramos de carbonato de sodio, se obtienen 98 gramos de cianuro de sodio. Bueno, que lo tienen acá el cálculo. Con 68,24 gramos, 63,1 gramos es lo que yo espero obtener por cálculo teórico, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculan el rendimiento? Van a decir cada 61, de 63,1 gramos teóricos, en realidad yo obtengo 40 gramos experimentales o reales. Cada 100 gramos teóricos, X masa experimental o real, y así calculan el porcentaje de pureza. Perdón, el rendimiento de la reacción. ¿Cómo que se cortó, profe? ¿Sí? A ver, ¿desde dónde o todo les tienen que No, se no, lo no, explique? lo último. Claro, ustedes suponen que acá vos calculaste, esta es la masa que yo esperaba obtener de cianuro de sodio, ¿sí? Que es teórica, porque es estequiométrica, ¿sí? El problema te dice, suponete que obtuviste 40 gramos experimentales. Entonces la regla de tres que yo hago es, cada 63,1 gramos teóricos, obtengo 40 gramos experimentales o reales. Cada 100 gramos teóricos, X masa experimental o real. O sea, les quedaría 100 por 40 dividido 63,1. Eso es la reacción. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta, ¿qué diferencia hay entre pureza y rendimiento? O sea, son dos cosas diferentes, porque la pureza se refiere a la pureza del reactivo, ¿sí? O sea, como consecuencia de la obtención de ese reactivo, de ese material, suponete que vos tenés en un frasco, tenés zinc, ¿sí? Zinc metálico, o cobre metálico en otro frasco. Bueno, como consecuencia del método de obtención de ese reactivo, vos vas a tener una cierta masa, o sea, es muy difícil que 100% de lo que vos tengas en ese frasco sea zinc. Vas a tener una determinada cantidad de impurezas que las consideramos químicamente inertes, o sea, que no van a participar de la reacción. Entonces, suponete que en ese frasco te dice que la pureza de ese zinc es 75%. Significa que cada 100 gramos que vos saques de ese frasco, 75 gramos son zinc. El resto son impurezas químicamente inertes, ¿sí? O sea, eso es propio de la obtención de la sustancia. El rendimiento se refiere a la reacción, a que ocurra algo en la reacción que haga que vos obtengas menor cantidad de producto que la que en realidad esperás obtener, ¿sí? Ah, listo. Gracias. ¿Está? No, de Profe, nada. el Sí. 63,1 que está ahí, Sí. ¿son los prácticos o los teóricos? No, es teórico. Es teórico, listo. porque vos lo esperás obtener a partir de haciendo un cálculo estequiométrico, ¿sí? Lo experimental, lo real, se refiere a cuando si vos vas al laboratorio y haces la experiencia en el laboratorio y obtenés unas o sea, pesás y determinás, bueno, yo obtuve esta cantidad en el laboratorio, ¿está? Por eso lo llamamos teórico y el otro experimental o real. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿el rendimiento de la reacción solo ocurre en los productos o en general, en toda la reacción?
No, claro, el rendimiento se refiere a la cantidad de producto que vos obtenés, sí. Sí, O sea, solo ocurriría en los productos nada más, el rendimiento. Sería claro, como sería como la relación justamente entre lo reactivo y el producto. O sea, a partir del reactivo, ¿cuánto producto sale? No es que algo que le sucede, digamos, es como algo que sucede en la transformación, ¿o no? claro, claro. Exactamente, sí. Profe, Sí, ¿podría repetir la diferencia entre práctico y teórico? sí, la masa. O sea, lo que yo les decía es, supónganse que una reacción tiene un rendimiento del, supónganse, 90%, ¿sí? Eso significa que cada 100 partes teóricas, vos vas a obtener 90 partes experimentales o reales. Esas partes pueden ser masa, por ejemplo, yo digo cada 100 gramos teóricos, en realidad si yo voy al laboratorio y hago la experiencia, obtengo 90 gramos experimentales o reales. O si es un gas, por ejemplo, supóngase acá el monóxido de carbono, cada 100 litros teóricos yo obtengo 90 litros experimentales o reales. Lo teórico es lo que yo espero obtener a partir de un cálculo estequiométrico. O sea, por ejemplo, acá, con el monóxido de carbono, supónganse, yo puedo calcular cuánto espero obtener según la estequiometría de la reacción. Yo digo acá, cuando reaccionan 106 gramos de carbonato de sodio, en realidad yo espero obtener 3 moles de monóxido de carbono gaseoso. Cuando reaccionen 68,24 gramos, que es lo que yo puse a reaccionar, espero obtener tantos moles de monóxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa? Si la reacción tiene un rendimiento menor al 100%, resulta que cuando yo voy al laboratorio, hago la experiencia y me encuentro con que el volumen o los moles de monóxido de carbono que obtuve son menores que los que esperaba obtener, ¿sí? Eso es volumen experimental o real, o masa experimental o real, la que obtengo haciendo la experiencia en el laboratorio. Lo teórico, me lo dice la palabra, lo que yo espero obtener por un cálculo estequiométrico. ¿Sí? Que siempre una cosa que tienen que pensar, lo que están haciendo, que tiene que ser lo que yo espero obtener, obviamente tiene que ser mayor que lo que en realidad obtengo. En la práctica, en general, voy a obtener menos de lo que espero obtener, ¿sí? Cosa que no informen un rendimiento, supónganse, no sé, del 120%. ¿Sí? Eso también lo tienen que razonar. Lo mismo, para que tengan en cuenta, uno de los problemas también que yo les puse, el tercero, tienen que calcular, es todo inverso, porque les pido la pureza del reactivo, ¿sí? Entonces ¿Ahí cómo sería, también, profe? ahí por eso tienen que razonar lo que es pureza y rendimiento, ¿sí? La pureza significa la masa pura que está contenida en una cierta cantidad de masa impura, ¿sí? Entonces, ustedes primero tienen que ver qué masa pura, no me acuerdo si era, me parece que era del ácido sulfúrico, creo que era una reacción de neutralización. Tienen que ver qué masa pura es la que va a reaccionar según la cantidad de producto que ustedes quieren obtener, ¿sí? Y después averiguar esa masa pura, en qué masa impura va a estar contenida. O sea, si ustedes tienen un frasco con ese reactivo donde está impuro y quieren sacar, supónganse que quiero sacar 35 gramos de masa pura, como la pureza es menor del 100%, van a tener que sacar mayor masa. Supónganse, no sé, 50 gramos. ¿Sí? No sé si me siguen. Por ahí se lo estoy complicando Sí, porque sí, como no tengo el problema, para es tratar más de difícil equivaler, entenderlo. para ¿Sí? tratar de tener equivalencia con lo que necesitamos en pureza, digamos. Claro, Mayor cantidad impura para tener la misma cantidad pura. claro. Perfecto, sí. ¿Y todo esto tendría que ser antes de calcular el limitante? ¿O cómo habías dicho el orden? Bueno, lo que pasa que esto que yo les estoy diciendo ya es inverso el problema de estequiometría, porque los problemas de estequiometría pueden ser directos o inversos.
En el directo es donde yo les digo que tienen que seguir los pasos que vimos antes. O sea, acá tienen que, siempre, lo primero, siempre, ya sea un problema directo o inverso, lo primero es tener la ecuación química balanceada. Eso es básico, ¿sí? Si el problema es directo, ustedes van a seguir este orden: pureza de los reactivos, luego el cálculo del reactivo limitante, hacen los cálculos que les pide el problema y al final aplican el rendimiento de la reacción. Ahora, los problemas inversos es todo al revés. O sea, en general, por ejemplo, si tuvieran las tres cosas, por ejemplo, primero tendrían que ver, aplicar el rendimiento, después, bueno, tendrían que ver, digamos, es todo al revés. Pero bueno, o sea, Si por ahí fuese un ahora problema después, inverso, primero balanceamos la ecuación y después aplicamos el rendimiento. ¿O cómo sería? claro, sí, Y sí, así sí, después calculamos el reactivo limitante y después la pureza, ¿no? claro, Perfecto. exactamente, sí. Según las consignas que nos dan, nos damos cuenta si estamos en un Claro, problema directo o inverso. Claro, hay que claro, calcular claro, primero. exactamente. Ustedes primero, ya les digo, plantean la ecuación, la balancean y después ven los datos que les da, la información que les da el problema, ¿sí? Según el enunciado, y cuáles son las incógnitas, o sea, qué es lo que les está preguntando. O sea, ¿Sí? si fuese un cálculo directo de estequiometría, empezaríamos por pureza y después a terminar hasta rendimiento. Y si fuese inverso, arrancando de rendimiento hasta encontrar la pureza de X reactivo, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, sí. Perfecto, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? No, no. Por mi No, está parte bien, no. profe. Está bien. No, no, por mí está bien. No. Bueno, vamos a ver ahora si se conecta Ricardo. Sí, Me ya estoy parece que está conectado, conectado. ok. Ahí está. Estoy conectado. Ah, ¿está Ricardo? Sí, sí. Bueno, bárbaro. ¿Querés arrancar? Dale, no sé si los chicos quieren hacer alguna otra consulta de estequiometría, si no arrancamos. No, sí, ya me dijeron que no. Bueno, listo. Profe, una consulta más, espera, antes Sí, Dale. de pasar. Por el sí, tema en el caso de rendimiento, ¿hay un tipo de sí. regla, por ejemplo, dependiendo de la consigna que te pida? Si querés calcular el rendimiento de X producto, que no te pide el porcentaje y hay otro que sí te pide, ¿qué tipo de regla hay que seguir, más o menos? O ¿cómo sería? Un tipo de cálculo. ¿Qué tipo de cálculo podría seguir? Dependiendo de qué tipo de rendimiento saque. Espera, ¿por qué decís vos de qué tipo de rendimiento sea? Porque el rendimiento siempre va a afectar a los productos de la reacción. No, quiero decir por el tema de que, viste, en el enunciado te pide el rendimiento de la reacción, pero no te pide el porcentaje. Y a veces que te pide el rendimiento sin el porcentaje, con el porcentaje, quiero decir. Verso. La pureza, querrás decir. No, el rendimiento. Viste que a veces los enunciados te piden calcular el rendimiento de la reacción, pero a veces que no te pide el porcentaje. ¿A qué porcentaje de rendimiento tenemos que sacar, viste? No, es que Sí. vos lo tenés que calcular. Si el problema te dice calcular el rendimiento de la reacción, vos tenés que calcular ese porcentaje de rendimiento, ¿entendés? Gabriel, ¿vos Haciendo te como... referís Sí. al primero? Que te ¿Cómo dice el primero? calcular el rendimiento, el primer ejercicio de la actividad. Claro, como que primero tienes que sacar el Claro. rendimiento teórico para sacar Claro, el ahí te rendimiento total. dice, no, ahí ya te pone que se obtiene 40 gramos de cianuro, te pone. Claro, Y esos son como los dato, reales. Por eso, ahí te está claro, dando un dato. claro, exactamente. Ah, dale. Sí. Te van a estar Dale. dando la masa que vos obtenés haciendo la experiencia en el laboratorio, ¿entendés? La masa experimental o real. Y nosotros listo. tendríamos que sacar con un 100%, con un rendimiento de 100%. Claro, vos tenés que calcular qué masa teórica en realidad esperás obtener. Y ahí hacer la relación, ¿sí? Ah, listo. Disculpa si le hice una ensalada. Está bien, gracias. No hay problema, no hay problema. No, está bien, no hay problema. Bueno, ¿listo, chicos? Puede ser. Sí.
Bueno, entonces Ricardo, todo. Y ya Marito listo. Ya que dejo de compartir yo. No la apagues, Euge. No la apagues porque vos entraste como anfitrión, ¿sabes? Claro, sí. Ahora tenés que salir de compartir pantalla, apretá ahí, salir de compartir, entonces voy a poder compartir yo. Sí, yo salí de compartir. ¿Por qué no podés? No, ya está, entonces ya entro yo. Ah, sí, sí. Si no, capaz que le tenés que habilitar vos para que él pueda compartir. No, me parece que puedo, Claro. espera. Ah, y tenés que habilitarme vos, Eugenia, si no Bueno, puedo yo te habilito, te espera. Dale. Espera. Creo que voy a poner otra vez. Sí, no hay problema. A ver ahora, Ricardo. Sigue, a ver, puedo compartir yo, espera. Ahí está, listo, Eugenia. Listo, chicos. ¿Ven la pantalla mía? Sí. Bueno, profe. Bárbaro. Estaba viendo acá que estaban, todavía, Sergio, porque es bastante habitual, el hecho de confundir el tema de rendimiento de una reacción y pureza de un reactivo. La confusión viene porque se manejan, digamos, matemáticamente parecido, pero los conceptos, como decía Eugenia, son totalmente diferentes. En un caso, cuando damos rendimiento, decimos que una de las sustancias que van a reaccionar no son completamente puras. Tienen parte de la sustancia, tienen mugre, digo yo para que se entienda. En realidad, tienen parte de las sustancias que no se comportan químicamente como la sustancia principal. Entonces, eso es reactivo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 gramos de cobre, como le decía Eugenia, y la pureza es, qué sé yo, 90%, entonces tengo 10% de ese cobre, o sea, 1 gramo, que realmente no es cobre, es a lo mejor cobre que se oxidó, óxido de cobre, que no reacciona como tal. Entonces, a la hora de hacer los cálculos, nosotros le tenemos que descontar al reactivo la masa que no es reactivo puro. O sea, nosotros tenemos 100 gramos de reactivo puro y tiene 90%, en realidad la masa de reactivo que va a reaccionar son 90 gramos, porque es mentiroso que si yo pongo 100 gramos de cobre 90%, todo va a reaccionar. Va a realizar nada más que 90 gramos, porque los 10 gramos son de una sustancia mugre, como yo les digo, tierra, no va a reaccionar. Entonces los 100 gramos teóricos que yo tengo, que yo pesé, entonces de ahí voy a tener 90 reales. ¿Se entendió, chicos? O sea, de los 100 gramos teóricos, profe, sería, entre comillas, 100 gramos impuros. No, los 100 gramos están impuros, claro, el reactivo están impuros. Y generalmente la impureza se expresa en forma de porcentaje. O sea, yo digo, este cobre o este reactivo, cualquiera que sea, tiene 90% de pureza, masa en masa. ¿Qué quiere decir? Que si yo peso de esa sustancia 100 gramos, en realidad
90 van a ser de cobre y 10 de tierra, de una sustancia que no reacciona químicamente como el cobre. ¿Correcto? Entonces, supónganse que yo tengo cobre 100% 90% de pureza y peso 100 gramos. ¿Cuántos gramos de cobre van a reaccionar en realidad? 20 ¿Qué les parece? No escuché, profe. ¿Podría ¿Puedes repetir? repetir que se trabó un cacho? ¿Se cortó justo? Bueno, miren, yo tengo un cobre, un reactivo de cobre que tiene 90% de pureza. ¿Está claro? Sí. Sí. Yo peso de ese cobre 100 gramos. 100 gramos. Entonces yo digo, ¿van a reaccionar 100 gramos de cobre? No, van a reaccionar 90. No, ¿Cuántos? 90 van a. Los Y 90. no. No, 90. Entonces, ahí tienen que hacer el cálculo para saber cuánta masa real. Eso sería un reactivo. Todavía no empezó la reacción química. Ese paso es previo a cualquier cálculo de la reacción química, porque es para saber cuánto tengo. Es lo mismo que yo tengo que hacer una torta y tengo una docena de huevos, pero resulta que 2 huevos lo comí y lo hice, huevo duro lo comí la noche anterior. Entonces, tengo una docena, pero para hacer ingredientes disponibles, ¿cuántos tengo? Y tengo 10, porque 2 ya los comí con huevo duro la noche anterior. Entonces, para hacer la torta me quedan, en realidad yo compré una docena, pero ahora utilizables tengo 10 huevos, porque 2 ya no los tengo más. Esto igual, yo teóricamente, si el reactivo es impuro, peso 100 gramos de reactivo, pero realmente el reactivo útil, digamos, es, en este caso, 90 gramos. Entonces, para hacer el cálculo, ¿cómo hacen? Regla de 3 le aconsejamos hacer. Entonces yo pongo, supongo que la pureza es 80, entonces digo, cada 100 gramos de reactivo impuro, tengo 80 de puro. ¿Tá? Entonces yo, por ejemplo, tengo 200 gramos de reactivo impuro, y entonces voy a tener X, o sea, 160 de reactivo puro. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Todos gracias, profe. entendieron Sí, lo que sí, es? sí. Ese cálculo siempre es previo a hacer cualquier problema. O sea, en el caso, como decía Eugenia, y el inverso, a ser el último. En el caso del cálculo directo, que parto de las masas de reactivos, va a ser el primero. Lo primero que tengo que ver cuando tengo que hacer un problema de estequiometría es si alguno de los reactivos, o más de uno, es impuro. Entonces, aquí tengo que calcular los gramos de puro. Es el primer, en el cálculo directo, el problema directo de estequiometría, es el primer cálculo que hago. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Sí, Ahora sí. el otro problema es el rendimiento. ¿Qué es este famoso el rendimiento? Todos estos cálculos que hacen, que ustedes hacen de estequiometría para obtener la masa del producto y demás, que ustedes estuvieron haciendo estos días, yo le puedo dar una vuelta de rosca a esto y decir que esos son masas teóricas. ¿Y de dónde deriva eso? Deriva de lo siguiente. Cuando usted hace una reacción química, por ejemplo, que A más B da C, a veces la reacción que ocurre es una sola, ¿cierto? A más B reacciona para dar C. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que además hay reacciones secundarias, que A más B reaccionan no para dar C, sino para dar D, una pequeña proporción, pero da D. Y eso lo descuenta, porque A más B no reaccionan únicamente para dar C. Hay una reacción alternativa que da D. ¿Lo entendieron? Sí. ¿Qué pasa? Supónganse que en este ejemplo teórico que estoy haciendo, yo digo que, digamos, de esa parte, cada 100 gramos que tienen que obtenerse, 80 van a ser de A y 20 van a ser de otra sustancia, que no me interesa. Entonces, en ese caso digo, el rendimiento es del 80%. Entonces, de cada 100 gramos que debiera obtener si la reacción fuera única, en realidad voy a obtener 80, porque los 20 lo pierdo en otras reacciones que a mí no me interesan. ¿Se entendió? Claro, sí, sí. Entonces, entonces ahí hablo de real. Por ejemplo, yo sé que 80%, si tenía que obtener 100 gramos teóricos, digamos, ahora ¿qué digo? Y el rendimiento es 80%, yo 20% lo pierdo en otras reacciones. Entonces, lo que obtengo es 80. Entonces, eso es lo que le llamo real o de laboratorio o práctico, como ustedes quieran. Esa parte que voy a obtener en realidad. Y para ver si entendieron, yo les puse acá en la pantalla una pregunta que era del cuestionario de esta unidad.
Está en el cuestionario, en una de las preguntas del cuestionario. Y la pregunta dice lo siguiente. Si yo tengo 30 gramos de A, como ven ahí, produce, un reactivo A cualquiera, produce, por reacción química, 25 gramos de B. ¿Está? Y supongo que la reacción es 25%. Entonces, 25% del cálculo estequiométrico que hago teórico. ¿Cuánto es los gramos reales que obtengo de B? Si el rendimiento es del 100%. 25. 25 sí es el 100. Claro, porque ¿qué estoy diciendo? Que no hay reacciones alternativas, que toda A va a terminar en B y no hay otra reacción alternativa. Entonces voy a obtener 25, B, ese 25 gramos. ¿Está claro, chicos? Bueno, pero ahora voy a partir de que la reacción esa no tiene el 100% del rendimiento. Entonces tiene 90% de rendimiento. O sea, de cada 100 gramos obtengo en realidad 90, porque 10 gramos se van para producir otro producto que no me interesa. ¿Sí? Entonces yo digo, si la reacción ahora tiene 90% de rendimiento, ¿cuánto es lo que realmente voy a obtener? Entonces hago el siguiente cálculo. Si cada 100 teóricos obtengo 90 reales, porque dice el rendimiento, si yo en realidad teórico tendría que obtener 25, perdón, no, lo puse mal. No, el problema, perdón, le dije Claro, mal lo ahí siguiente son porque... 100 gramos No, teóricos, porque el 20. problema es el siguiente. O sea, yo tengo el 90% de rendimiento. Entonces el problema ahí de esta unidad, lo que le pedía era, si yo ahora tengo el 90% de rendimiento y quiero obtener los mismos 25 gramos, ¿cuánta cantidad de reactivo A necesito? ¿Está? Entonces yo digo, cada 100 gramos teóricos obtengo 90 reales, porque eso me dice el rendimiento. Yo quiero seguir obteniendo 25 gramos reales. Quiero seguir obteniendo. No los voy a obtener ahora porque es menos. Entonces, si yo quiero seguir obteniendo 25 gramos reales, en realidad voy a tener que tener 28 gramos teóricos. ¿Se entendió? Ahí transformo en reales, porque los 25 tendrían que ser 28 teóricos. Porque el resto de los gramos se pierden en la reacción con menos porcentaje. Entonces, para yo seguir obteniendo 25 gramos, en realidad teórico necesito 28, porque el resto se va a ir a reacciones secundarias. Entonces, ¿cuánto voy a necesitar de A ahora? Yo digo, cada 30 gramos de A, decíamos que se producían 25 de B. Entonces ahora, para producir 28 de B, voy a necesitar 33 de A. ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que poner más cantidad de A? Y porque si no, voy a obtener menos cantidad, voy a obtener menos de 25 grados, porque 25 gramos, porque el rendimiento es menor. ¿Se entendió, chicos, esto o no? Sí, sí, sería que con 33 gramos de A producís 28 teóricos y serían 25 reales, si no me equivoco. Exactamente. Eso es perfecto lo que dijiste. Si yo pongo 33 gramos de A, voy a obtener 28 teóricos de B y 25 reales. ¿Eh? ¿Todos entendieron, chicos? Sí. Bueno, Sí. quien haga una captura de pantalla de esto y lo van mirando, porque es justamente una de las preguntas del cuestionario, es esta pregunta. Los que no lo hicieron, entiéndanlo bien antes de seguir. Bueno, esperen que voy a poner, voy a pasar ahora a lo que es física de partículas. Profe, tengo una duda. Sí. El porcentaje que sacamos, en Sí. ese caso, por ejemplo, que es el 90, el otro 10% que no nos interesa, ¿en qué se iría? Produciría un reactivo D, que no nos interesa. Entonces ese es el problema, que yo en este caso, cuando vos das una reacción con rendimiento, lo que hoy hicieron, hoy le preguntaban a Eugenia, ¿y el rendimiento afecta a todo? ¿A qué afecta el rendimiento? Es que los reactivos reaccionan y en lugar de producir la cantidad teórica de producto que tendrían que hacer, se distraen en hacer otra cosa. ¿Está? Entonces, ¿Un ejemplo? todos los reactivos, parte se van a convertir en el compuesto que me interesa, que es B. Y parte de los reactivos se van a convertir en otro compuesto D que no me interesa. ¿Me entienden? Eso es lo que pasa
en una reacción con rendimiento menor del 100%. ¿Entendieron? Yo estoy pensando un ejemplo, Un ejemplo. pero como no... A ver. Hola, ¿me escuchan? Se cortó. Se te traba, Mate. Sí. Se escucha, se escucha. Sí, se me traba a mí. Cuando hagan los cálculos, fíjense que cuando hagan todos estos cálculos, las reacciones de 3, que es reactivo para obtener productos y demás, siempre esas reacciones son masas teóricas. Cuando tengo una masa real, tienen que pasarlo por el rendimiento para convertir, es decir, el rendimiento permite convertir masas teóricas en reales o masas reales en teóricas. Si le dan la masa real, con el rendimiento sacan la masa teórica. Si le dan la masa teórica, con el rendimiento sacan la masa real. ¿Entienden? El porcentaje de rendimiento nos sirve para pasar gramos teóricos a gramos reales, o viceversa, gramos reales a gramos teóricos. Piénsenlo así que se les va a hacer más fácil interpretar los problemas. No sé si se me escucha, pero yo lo que había pensado era, si yo pongo a calentar agua, ponele que puse 1 litro, se me fue tanta cantidad que se me hizo vapor, y ahí eso como que lo perdí. No sé si está bien ese ejemplo. Exacto, ahí no es una reacción química, es un proceso físico. Pero No, es igual, pero o sea, es como para hacernos la idea de cómo sería ese porcentaje de claro, agua que se te es fue. un cambio físico. O sea, vos, por ejemplo, estás haciendo un cambio físico que es, por ejemplo, transformar, es decir, pasar el agua en un cambio de temperatura. Entonces vos resulta que ahí está ocurriendo un cambio de estado, o sea, pasa de estado gaseoso. Entonces, esa masa de agua la vas perdiendo parte. En tu proceso vas perdiendo agua, porque se está evaporando. Entonces, eso no lo tenés en cuenta. Tenés que pensar en cualquier cálculo de cambio de temperatura que tu masa de agua va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque parte de ese agua se va a ir en un proceso que vos no estás esperando, que es la evaporación. Entonces, aparte del cambio de temperatura que vos estás haciendo, por ejemplo, entregando calor para cambiar la temperatura, vas a tener en cuenta esa pérdida que tenés. Entonces, ahí también habría como una especie de rendimiento del proceso, que es la pérdida de masa de agua que vas teniendo. Acá también se va perdiendo producto porque en realidad se obtiene otro producto, que no es el que nosotros estamos esperando. Entonces, por eso tenemos un rendimiento menor del 100%, porque hay otro producto secundario que no es lo que nosotros buscamos. ¿Está bien? Ok, profesor. ¿Cómo? Sí, puede proseguir. Bueno, seguimos vamos a lo nuestro, que es lo otro que quería comentarles. Yo le había puesto la otra vez, cuando fue la primera clase, que teníamos todos estos problemas de Meet y de Zoom y demás, había quedado medio colgado esto. O sea, un poquito actualizarle, o sea, cómo sería, de acuerdo a lo que sabemos hoy de física de partículas, cómo es el concepto del átomo moderno, ¿no es cierto? Entonces quería hacer con ustedes, ¿se acuerdan? De allá lejos de hace tiempo, de la unidad 1, hacer rapidito una línea de tiempo, ¿no es cierto?, una historia de cómo fue evolucionando la teoría atómica, ¿no es cierto? Allá se acuerda que habíamos hablado de Demócrito, que en realidad dicen que la idea fue de Leucipo, que era el maestro de Demócrito, pero de cualquier manera, allá lejos y hace tiempo, en Grecia, 400 años antes de Cristo, a Demócrito se le ocurre decir lo siguiente: nada existe, solo los átomos y el vacío, lo demás es opinión. Chicos, 400 años antes de Cristo se le ocurrió esto. Es increíble dónde puede haber sacado esto. Es una verdad revelada, porque es imposible que a alguien se le hubiera ocurrido esto. Bueno, eso que dijo Epicúe, que dijo Demócrito, medio se olvidó. Por ahí en algunos chispazos de la historia, por ejemplo, en el año 200 a.C., Epicuro habla de la teoría atomista, es decir, que la materia está constituida por átomos. Tito Lucrecio en Roma, que escribía poemas, qué sé yo, habla de la teoría atomista, pero es abandonada porque Platón y Aristóteles, como para explicar la materia, habla de los 4 elementos básicos, ¿no es cierto? Agua, aire, tierra y fuego. Recién en el año 1600, fíjense los años que pasaron, 2000 años, hasta que otra vez Gassendi, en Francia, retoma la teoría atomista.
del año 1600 hasta el 1800, durante 2 años, se sigue desarrollando por muchos autores la teoría atomista, hasta que Dalton, en el año 1803, hace entonces escribe un libro en el cual habla de toda la teoría atómica, digamos, y empieza como una teoría científica, donde ¿se acuerdan que era para Dalton el átomo? La menor partícula elementaria, que no se podía separar. Claro, que era indivisible, ¿no? Porque esto de átomo, A es una partícula de negación, tomo, dividir, o sea, átomo era indivisible, era como una estructura indivisible. Eso era el átomo para Dalton. Pero sabemos que eso no es real, ¿no es cierto? Entonces vino Thomson, ¿se acuerdan? Yo le hablaba con el modelo ese de los rayos catódicos y demás, como los televisores antiguos, y descubre el electrón, que era una partícula material, ¿no es cierto?, que tenía carga eléctrica negativa. ¿Y de dónde salía eso? Y no sé, decía Thomson, qué sé yo. Entonces propone algo. ¿Se acuerdan que propone Thomson para explicar de dónde salía el electrón? ¿O cómo el electrón integraba la materia? Era el modelo de pasa de uva o algo por el estilo. Exactamente, pero justamente con tanta mala suerte que lo propone al revés, que él decía que la carga positiva estaba distribuida alrededor del átomo y la carga negativa concentrada, que era el electrón. Entonces se acuerda que viene Rutherford con su famoso experimento y que demuestra que era al revés, que quién estaba concentrada en un punto del central. La carga positiva. El protón. La carga positiva. Protón. Entonces, y aparte Goldstein describe el protón, entonces tenemos partículas con carga positiva y partículas. Entonces, se echa por tierra el modelo ese de una estructura única, como una partícula única del átomo, sino que está compuesto por partículas subatómicas. Entonces, una de ellas era el protón, otra el neutrón, otra el electrón, y la otra, Chadwick descubre el neutrón. Entonces ahí le queda armadito el átomo. Protón, neutrón, electrón. ¿Está claro hasta ahí? Pero después siguieron, los investigadores siguen pensando y siguen investigando. Y encontraron, ¿no es cierto?, que había una partícula muy parecida al electrón que tiene carga positiva, un electrón positivo. Entonces lo llamó positrón. Y después Anderson siguió investigando y encontró otra partícula, que una muy masiva, que tiene una masa muy alta, que la llamó muón. Entonces, empezaron a hacerse una teoría de partículas y antipartículas. Después le comento esto de la antipartícula. Hacia el año 1940. Y después, Kauman descubre una partícula recontra interesante, que ahora está muy en boga su estudio, que se llamaba neutrino, que se le había ocurrido, Pauli, si Pauli hace de todo, ya se le había ocurrido su existencia, y Kauman y Reines la descubren en 1956. Después, entonces, Murray-Hellman, hacia el año 1964, enuncia la teoría del modelo estándar de partícula, que lo vamos a ver hoy. Después siguen las investigaciones con el antideuterón, y llega prácticamente a nuestros días con el 2012 con el bosón de Higgs. Bueno, entonces acá teníamos lo que decíamos. ¿Se acuerdan que hacia el 1900 hay un señor que era Planck? ¿Se acuerdan que alguien podía decir que había dicho Planck, que da por tierra con los modelos, digamos, de la mecánica clásica, da origen a la mecánica cuántica? ¿Alguien se acuerda que decía Planck? No, todavía no. ¿Nadie se acuerda? Planck estaban estudiando la absorción. Digamos, si un cuerpo negro que está en la oscuridad emite radiación, ¿cómo, profe? Un cuerpo negro, tengo una caja negra que está en la oscuridad. Esa caja emite radiación, emite luz. Luz en el sentido de radiación, no luz visible, luz. No. O sea, radiación electromagnética. ¿Sí? No. ¿Sí o no? No. ¿Todos dicen que no? Sí. Sí, para. Sí. ¿Alguno dice que sí? No todas las radiaciones tenían como un color. No todos los colores tenían una radiación distinta. La radiación tiene color porque simplemente el ojo la detecta y hace una descarga eléctrica al cerebro, el cerebro interpreta como un color. Pero las radiaciones son todas, es decir, tienen distinta longitud de onda. Algunas
el ojo nuestro es decir, produce un efecto eléctrico y hace que el cerebro la interprete como color. El resto de las radiaciones son invisibles al ojo humano, pero existen también. Entonces yo digo, ¿emite alguna radiación un cuerpo negro? Sí, porque lo vemos. Sí, no. Supuestamente en una habitación toda negra no lo vemos. Todo oscuro, vos tenés un cuerpo negro, no vemos nada. Pero tendría que ser porque totalmente negro. Claro, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una cámara infrarroja? Sí. Ahí se vería. Ahí los podríamos ver. Podríamos ¿Y por qué lo vemos? Porque el cuerpo está emitiendo radiación infrarroja. Nosotros decimos, no lo vemos porque lo que el ojo ve, lo ve, y el que no ve, no lo ve, no existe. Pero las cosas que no vemos también existen. Entonces, la radiación infrarroja no la detecta el ojo humano, pero la materia emite radiación. Emite radiaciones, aún las radiaciones que nosotros no vemos. Por ejemplo, los cuerpos están emitiendo radiación infrarroja. Si yo tengo una cámara infrarroja, los veo. Porque la radiación no emite radiación en el espectro visible, pero está emitiendo radiación infrarroja que la puedo ver. Entonces puedo ver la radiación infrarroja. Bueno, entonces estaban estudiando la radiación del cuerpo negro, la radiación infrarroja. Y se veía que cuando hacían los cálculos matemáticos, cuando los cuerpos emiten radiación en todas las longitudes de onda. Entonces, cuando calculaban la radiación emitida en la zona del violeta, las ecuaciones matemáticas que tenían daban cualquier cosa. Es decir, las ecuaciones teóricas, en la práctica no tienen el mismo resultado. Los valores no correspondían. Los cálculos teóricos no se correspondían con los cálculos experimentales. Entonces, ellos lo llamaban catástrofe del ultravioleta. Entonces, estaban todos los físicos más inteligentes del mundo estudiando desde la catástrofe del ultravioleta, por años. No se le ocurría, alrededor de 1900, no se le ocurría explicar este fenómeno. ¿Cómo podía explicarse eso de la radiación? Entonces Planck se le ocurre decir, ¿no será que la luz, que la materia absorbe y emite en cuantos, en paquetes de energía, que no absorbe en forma continua, ¿cierto? Como un chorro, que nosotros tomamos un trago de agua continua, una cantidad, no, absorbe paquetes de energía que llamamos cuanto. Entonces, ese cuanto que define Planck, define que es igual a H, que es la constante de Planck, por nu, que es la frecuencia de la radiación. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si lo ven ahí, E igual a H o no, si la radiación que emite es de una longitud, frecuencia alta, delta S es alta, la energía va a ser alta. O sea, esos paquetes tienen distinta energía. Hay paquetes grandes y paquetes chicos, dependiendo de la longitud de la frecuencia, longitud de onda de la radiación. Cuanto más frecuencia tenga la radiación, más energía va a tener el cuanto. Entonces son todos paquetitos de energía que absorbe o emite. O emite un paquetito o no emite. Emite mucho paquetito uno, pero no medio paquetito. Eso es lo que dijo Planck y revolucionó la física. Y ya la física nunca más sería igual que hasta ese momento, con esa sola cosa que se le ocurrió a Planck. ¿Tá? Entonces, viene otro señor, de Broglie, un francés, que dice que así como la luz que habíamos que puede ser una onda o puede ser una partícula, el electrón también puede ser una onda o una partícula. ¿Tá? Y no me diga, sí, tal cual. Y en ese momento vivía Einstein. Y si hubiera sido en este momento, Einstein le hubiera mandado un retweet a de Broglie y si yo tenés razón. Como no había tweet en ese momento, le mando una carta. Entonces, de Broglie tenés razón. Imagínense de Broglie, un físico nuevo, que Planck, que era el máximo, que Einstein, que era lo más que había en física, le diga tenés razón. Entonces, a partir de ese momento, empezó a estudiar y se comprobó que el electrón está asociado a una radiación. Entonces, fíjense que el electrón es una partícula, sí, pero una partícula que no podemos calcularle, por ejemplo, no podemos calcular el radio. Es una partícula que es un condensado de energía, en realidad, tenemos que imaginarlo. No como una partícula, sino como un condensado de energía. Bueno, después viene Heisenberg con su famosa ecuación que nos explica el movimiento de los electrones alrededor del núcleo. Perdón, Heisenberg, que el principio de indeterminación. Determinación que dice que hay magnitudes, ya dentro de la mecánica cuántica, que están asociadas. Entonces, cuando yo conozco con precisión una, no puedo conocer la otra con precisión. Cuando aumento la precisión para obtener una, disminuyo la precisión con la otra. Y la cantidad de movimiento, o la velocidad, está, digamos, entrelazada con la posición.
Si yo conozco la posición, no puedo conocer la cantidad de movimiento y viceversa. Entonces, todas estas cosas hacían que el átomo de Bohr, que existía en ese momento, no pueda existir más. Entonces, Schrödinger plantea una ecuación de onda que da origen entonces a la mecánica cuántica, que es la mecánica que explica el movimiento de los electrones alrededor de los núcleos, ¿no? Esta mecánica es muy loca, esta teoría. Por ejemplo, es posible, es muy difícil de entender desde el punto de vista de lo cotidiano. Por ejemplo, la superposición de estados cuánticos. O sea, por ejemplo, si hay dos colores posibles, A y B, por ejemplo, A y B o rojo y verde, una partícula puede tener simultáneamente el color A y el color B. Eso digamos, en la mecánica cotidiana, en la vida cotidiana puede ser, o es como A o es como B. Dentro de la mecánica cuántica son posibles los dos estados cuánticos. Y hasta Einstein en su momento estaba en contra, o sea. Bueno, no, chicos, no solo Einstein. Schrödinger, que hizo la ecuación matemática, decía esto es una cosa de loco. Es decir, todo esto que estoy diciendo es lo que se llama la interpretación de Copenhague, que la hizo Bohr, de esto. Cuando surgieron todo esto y seguían avanzando, Schrödinger, que es el que había hecho la teoría matemática para interpretar la base de la mecánica cuántica, decía, ustedes están locos. ¿Cómo van a decir esto? No pueden ser, están locos. Y sin embargo, esto es una de las teorías que tiene más cantidad, es decir, todo el tiempo, del año 50, cuando se anunció hasta ahora, todo el tiempo está tratando de tirarla abajo. Y todas las experiencias que se hacen para tirar abajo la teoría, lo que hacen es reforzarla. Es una de las teorías de la física más probadas. Ninguna teoría puede estar en contra. Hoy mismo, si existiera Einstein, estaría de acuerdo con la teoría mecánica cuántica, por supuesto. Pero en su momento, claro, era muy difícil porque era contrario al pensamiento. Ahí depende el problema de los físicos, que depende de nuestra conciencia. Es decir, hay cosas que nuestra mente no puede entender. Entonces necesita mucho tiempo para poder ir entendiendo todos estos fenómenos físicos que a veces son contrarios a lo que observamos en la vida cotidiana. Después también el entrelazamiento cuántico es otra de las cosas de la mecánica, que dice que dos partículas pueden estar a millones de años luz una de otra, pero están relacionadas cuánticamente. Entonces lo que le pasa a una, le pasa a la otra. O sea, si una, por ejemplo, está con el spin para arriba, la otra, que está a miles de años luz, está con el spin para abajo. Si una cambia el spin, la otra lo cambia también. No importa la distancia que estén, si están entrelazadas cuánticamente. Y otra de las tres de las propiedades más raras de la mecánica cuántica es la tercera, que es el observador activo. O sea, yo el observador activo, al observarle el fenómeno, hago un cambio. Al observarlo, cambia el fenómeno cuántico. Este es el famoso ejemplo del gato de Schrödinger. Yo pongo un gato adentro de una caja y le pongo un veneno. Si se lo comió, se murió. Si no lo comió, está vivo. Entonces, mientras yo no miro la caja, el gato está vivo y está muerto simultáneamente. Cuando yo abro la caja, se produce una de las dos situaciones. O que está vivo o que está muerto. Claro, pensándolo así, pero eso es una cosa de loco. O está vivo o está muerto, aunque no lo mire. Sí, eso en los fenómenos cotidianos. Pero en los fenómenos cuánticos, las dos posibilidades son posibles. Claro, dice, los mismos investigadores de mecánica cuántica decían, el que crea que entiende mecánica cuántica es porque no entendió completamente la mecánica cuántica, es porque no entiende mecánica cuántica. Pero bueno, es así. Es la mecánica que explica el movimiento del átomo. Y es lo que sabemos hasta ahora. Bueno, chicos, vamos a entrar en esto a ver si un poquito vemos el átomo actual. Miren, acá tenemos, digamos, cuando empezaron a descubrirse todo este tipo de partículas, entonces había que necesaria de ordenarlas en el placar. Entonces, empezaron los investigadores, Fermi, Bose, etc. Y entonces dijeron, bueno, vamos a poner dos estantes. Uno, los fermiones, y otro, los bosones, de acuerdo a sus características de las partículas. Los fermiones por un lado y los bosones por el otro. Ahí lo tenemos, fermiones y bosones. Dentro de los fermiones hay dos grupos, los quarks y los leptones. Los quarks, fíjense la primera columna, que es la primera generación. Entonces hay dos tipos de quarks, los quarks up y los quarks down, de U y D. Up, de U en inglés, y down en inglés. Bueno, up y down. Y de los leptones tenemos el electrón, nuestro electrón famoso, y otra partícula que está tan de moda ahora, que es el neutrino. ¿Está? Bueno, resulta que la naturaleza hizo copias, por lo menos 3 copias de las partículas. No se sabe por qué lo hizo la naturaleza, y es probable que haya más copias. Entonces hay una segunda generación de quarks, que es, por ejemplo, el Charming Strange, y también una copia del electrón, que es el muon,
y su neutrino homómico respectivo, y una tercera generación, por lo menos, al cual se llama top y bottom, y dentro de los leptones el tau y el neutrino tauómico. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda generación y la tercera generación? Son idénticas, pero a medida que aumenta la generación, tienen más masa, aumenta la masa. Por ejemplo, el charm tiene más masa que el quark up. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo acá? ¿Se entendió? ¿Podría repetir, profe? Bien. O sea, las partículas, estamos con los fermiones, ¿no? Las partículas, los fermiones, hay dos tipos de fermiones, los quarks y los leptones. Dentro de los quarks, fíjense la primera columna de los fermiones. Tenemos el quark up y el quark down. Y dentro de los leptones tenemos el neutrino y el electrón. ¿Cierto? Todo esto, hasta ahora tenemos conocido nosotros el electrón. Ah, sí, el electrón. Ese que da vuelta alrededor del núcleo. Sí, ese. ¿Tá? Los otros, el up y el down, ese es novedad. Y el neutrino, esa es novedad. Bueno, tengo algo más que decirle, que la naturaleza, por las dudas, triplicó por lo menos, parece que hay más, pero por lo menos triplicó las partículas. Entonces tenemos la segunda generación, que es la segunda columna, y la tercera generación, que es la tercera columna. ¿Tá? Entonces, ¿y los fotocopia igual? No. Más masa le pone. Por ejemplo, qué sé yo, el quarks charm tiene más masa que el quarks up de la primera generación. Y el top tiene más masa que el quarks charm de la segunda generación. ¿Se entendió? Y abajo, por ejemplo, que el muón es lo mismo que el electrón, pero con más masa. Sí, señor. ¿Y el tau? Más que el muón. Eso. O sea, es fotocopia nada más que le mete más masa a la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No lo sabe nadie. Y probablemente haya más copias de esas partículas. Bueno, entonces vamos quedando con la primera partícula, la primera generación, que es los up, los down y el electrón. Hasta ahora tenemos el electrón dando vuelta al átomo. Es el único que conocemos. Bueno, abajo de eso, ven que ahí dice protón y neutrón. Bueno, ustedes creían, o algunos ya saben, pero algunos creían, que el protón es una partícula. No, señor. El protón y el neutrón no son partículas. Son, así como el átomo no es una partícula, sino un grupo de partículas, el protón y el electrón no es una partícula, sino un conjunto de partículas. ¿Qué son? Quarks. Está compuesto el protón por 3 quarks. 2 quark up y 1 quark down. Y el neutrón está compuesto por 2 quarks, 1 quark up y 2 down. ¿Entienden? Entonces, los quarks no están aislados. No están aislados, siempre están en grupos. Entonces, esta posibilidad de que se formen grupos de quarks, se dice que son hadrones. ¿Qué son hadrones? Grupos de quarks. Grupos de quarks. Entonces, en este caso es un grupo de 3 quarks. Es un hadrón. El protón es un hadrón. El neutrón es un hadrón, porque son grupos de quarks. Ahora miren, chicos, con el tema de la carga. El quarks up tiene una carga de 2/3 de carga positiva. Y el down, 1/3 de carga negativa. Entonces, fíjense cuál sería la carga del protón. Y sería 2/3 más 2/3, ¿cuánto es? 2/3. 4/3. Es neutra, entonces. 4/3 menos, no, 4/3 menos 1/3 del down, me quedan 3/3. 1. 3/3 una 3/3 igual a 1. O sea que la carga del protón es un balance de las cargas de los quarks. Vamos al neutrón ahora, fíjense. El up tiene 2/3 positiva, menos 1/3, menos 1/3. ¿Cuánto me queda? 1/3. 2/3 menos 2/3. 0. ¿Y cuál es la carga del neutrón? 0. O sea, no es que el neutrón no tenga carga, es como el átomo. No es que el átomo no tenga carga, no tiene carga neta. Tiene un montón de partículas cargadas, pero neta 0. El neutrón no es que no tiene carga, tiene cargas, tiene partículas cargadas, ¿cierto? Pero resulta que se balancean, entonces me da el 0. Y en el caso del protón no están balanceadas, por eso que el protón tiene carga más 1 y el neutrón tiene carga 0. ¿Entendieron? Sí. Sí. Una sola consulta. Sí. En cuanto a lo de segunda y tercera generación,
por así decirlo, ¿dónde se encontrarían? Está entrando eso. Hay 80.000 preguntas. Si yo le digo todas las 80.000 preguntas que hay, todo esto, estamos hasta el 2 de mayo. Sí, sí. Entonces voy contestando las que surgen. Exactamente, esa es la pregunta, chicos. Pero ¿y toda esta porquería? ¿De cómo? Si yo hablo digamos, la naturaleza, es decir, yo te voy a contestar con una pregunta. Si vos tenés que armarme, si yo te pongo encargado de hacer el universo, ¿qué me pedirías para armar el universo, ahora que sabés esto? Yo te digo, bueno, decime las partículas que necesitas para armarme el universo. ¿Vos qué me dirías? Y quarks. Disculpame porque se me cortó justo el internet. Esperá, yo te digo, yo quiero que me arme el universo. Entonces, pedí las partículas que necesitas para armarlo. Entonces, ¿qué necesitas? Quarks up Y quarks down. Quarks down para hacer el protón y el neutrón. Y electrón. Y electrones. Después poner los electrones y ya armas todo. Y la otra partícula, bueno, las otras partículas son inestables. Y los guardo en algún otro lado. Claro, se obtienen a veces en las radiaciones cósmicas, es decir, en radiaciones que nos llegan desde otras galaxias, de otros cuerpos celestes, nos llegan estas partículas. O pueden generarse en los choques. O sea que los físicos lo que hacen es chocar partículas, de generar protones a alta velocidad, los destruyen y se generan nuevas partículas. Entonces se pueden generar en el laboratorio o nos llegan por las radiaciones, porque yo decía que toda la materia emite radiaciones. Nos están llegando todo el tiempo radiaciones de otros electromagnéticas y entonces contienen estas partículas. Estas partículas están en algún lugar del universo. Son inestables. Entonces, mayoritariamente, las partículas más estables son las de la primera generación, que dan origen a prácticamente la mayoría de la masa clara, que decimos, ahora vamos a ver lo que es masa oscura, la masa clara del universo. Está originada por la primera generación de partículas. El quarks up, el quarks down y los electrones. Y los neutrinos, ¿no? Ahora vamos a verlo. ¿Está claro hasta acá, chicos? Y la masa oscura se desconoce. Bueno, ahora después le explico masa oscura, 2 palabritas de masa oscura. ¿Vamos a los bosones? Sí, ¿Entendieron los fermiones? Vamos a los bosones. Resulta que hay otras partículas que se llaman bosones. Estos bosones, ¿cómo entran acá el modelo? Este es lo que se llama el modelo estándar de partículas, ¿no? ¿Cómo entra el modelo estándar? Muy bien, estos bosones son los mediadores de la fuerza. Según el modelo estándar de partículas, existen 4 fuerzas en la naturaleza. Todo se refiere a 4 fuerzas. 4 fuerzas. ¿Se acuerdan que, digamos, en la mecánica newtoniana, que es la mecánica clásica de Newton, decía que la fuerza es aquello que cambia el estado de reposo o movimiento de un cuerpo? Por ejemplo, si ustedes están parados en el auto y entonces ponen en marcha el auto y andan, que el motor les genera una fuerza que hace que el auto se desplace, ¿no es cierto? Si ustedes están en el auto a 100 kilómetros y aplican el freno, se va a frenar. Entonces le pusieron una fuerza de frenado. Entonces, la fuerza es aquello que cambia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. Pero eso es la consecuencia de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Newton no lo puede explicar. ¿Qué es la fuerza? No lo puede explicar. Entonces, lo que se hace, digamos, lo que hace el teoría de partículas, dice que las fuerzas, todas las fuerzas de la naturaleza son 4. ¿Está? Ahora, justo la semana pasada, están descubriendo partículas que entrarían una 5ª fuerza, pero no han entrado en eso, vamos a hacer 4. Entonces, ¿qué son? Vamos a empezar las más conocidas. Las fuerzas electromagnéticas. Las fuerzas electromagnéticas, ¿entre quién se dan? Entre partículas cargadas. Por ejemplo, ¿qué ejemplo de fuerza electromagnética tenemos nosotros? Y por ejemplo, el núcleo atrayendo los electrones. Todas estas fuerzas atractivas electromagnéticas. Entonces, dice la teoría del modelo estándar que la fuerza atracción-repulsión se deben a que intercambian partículas que son bosones. Entonces, ¿por qué el núcleo atrae los electrones? Porque están intercambiando bosones. ¿Qué bosón? El fotón. Entonces, al estar intercambiando fotones, entonces hay fuerza atractiva o repulsiva entre las partículas. Repulsiva cuando son de igual carga, atractiva cuando son de diferente. ¿Cómo? La práctica ya empezó. ¿Cómo? Te escucho cortado. La práctica de química ya empezó. Bueno, algunos tienen que irse, que son los que tienen la 3 y la 4 tienen que irse. Esperá que le vamos a...
La 2 ya tuvo. Bárbaro. Para algunos se pueden quedar y vamos a preguntar si... ¿A qué hora es, chicos? Son y 15. Ahora la 5 y comisión cuarto. 3 y 4 de 5 a 6:30. Claro, sí. Y ya son 15 minutos, no le puedo pedir, bueno, los que puedan quedarse un ratito y de 15 minutos termino. Y los que tengan que desconectarse, bueno, yo igual este Power se lo dejé subido a la plataforma. Bueno, chicos, vamos a completar 15 minutos así completamos esto. Entonces, el fotón lo entendimos. De igual manera, si nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, en el neutrón, en estos hadrones, fíjense que el AP, es decir, los quarks up, tienen carga positiva. Entonces, estas dos partículas se repelerían, ¿cierto?, a través de la fuerza electromagnética. ¿Y cuáles son las fuerzas entonces que lo mantienen unidas? Bueno, son fuerzas muy intensas, que son las más fuertes que se conocen en la naturaleza, que son las llaman fuerzas nucleares fuertes. ¿Y qué partículas se intercambian entonces en la fuerza nuclear fuerte? El gluón. El gluón, el bosón, que se intercambian las partículas que tienen fuerzas nucleares fuertes. ¿Tá? Entonces, las partículas estas intercambian. ¿Quiénes experimentan fuerzas nucleares fuertes? Los quarks. Los quarks, cuando se acercan los quarks, hay fuerzas nucleares fuertes, por eso forman hadrones, porque entre ellos se da fuerzas nucleares fuertes. ¿Entendido hasta acá, chicos? Hay un tercer grupo de fuerzas que intervienen en las partículas WZ, que es en las desintegraciones. La desintegración es muy importante, el fenómeno porque las partículas se desintegran en otras partículas. Es decir, unas partículas de la naturaleza generan otras. Esas, para producir este proceso de que una partícula se transforma en otra, es decir, el protón se puede transformar en neutrón y el neutrón en protón. Y para que ello ocurra, intervienen estas fuerzas nucleares fuertes WZ. Que son tres tipos, W+, W- y Z. Estas partículas intervienen entonces en los procesos de desintegración. Y la última fuerza es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, entonces las partículas serían todas las que tienen masa, se atraen por una partícula que es el gravitón. ¿Pero qué pasó? Todas las fuerzas anteriores han sido demostradas su existencia por los físicos. El gravitón todavía no puede encontrarse. Entonces, la fuerza gravitatoria no se incluye en la teoría del modelo estándar, porque el gravitón no se descubrió. Entonces se propone, pero todavía no está graficado. Bueno, ustedes saben que en el año 2012, se propuso el bosón de Higgs. ¿Alguno escuchó decir el bosón de Higgs? ¿Escuchó? Sí, sí. Bueno, este investigador, Higgs, en el año 50, había propuesto que existían estas partículas que generan en el espacio una especie de malla, de red, ¿cierto? Entonces, las partículas que tienen que atravesar en el espacio, que deformen esta red de bosones de Higgs, tendrán masa. Y las que pasan sin deformarlo no tendrán masa. Revolucionario. Porque no sabemos qué es la masa. Hasta Higgs no sabíamos qué es la masa. ¿Qué es la masa? ¿Por qué una sustancia tiene más masa que otras? Entonces, Higgs explica que existen una malla, un campo de bosones de Higgs, las partículas que atraviesan ese campo y deforman este campo de Higgs, entonces tienen masa. Cuanto más lo deforman, más masivas. Cuanto menos lo deforman, menos masivas. Si no lo deforman, no tienen masa. Entonces dijeron, está loco Higgs. Bueno, resulta que en el año 2012 se descubrió que existe el bosón de Higgs. ¿Y qué sería en realidad el bosón de Higgs? Sería Una partícula. Una partícula. ¿Y dónde está la partícula esa? Esa partícula está distribuida en el universo. O sea, no está dentro de... Atravesar una partícula, estas partículas interactúan con el bosón de Higgs. Cuanto más interactúan con el bosón de Higgs, más masa. Cuanto menos interactúan con el bosón de Higgs, menos masa. Lo que pasa es que son muy pequeñas, y entonces no la podemos detectar. No la podemos detectar. No tenemos evidencia, pero existen y explican. Entonces, bueno, Higgs, premio Nobel. Listo, chicos, seguimos adelante. Bueno, en esta diapo le explico, está escrito lo que le expliqué. Acá está el quark down, entonces, ¿qué sería esto? El protón con los dos quarks down, y esto representarían las uniones nucleares fuertes. O sea, acá estarían intercambiando gluones. Acá lo mismo. En el neutrón serían el
quarks up, los down, intercambiando los gluones. Esto es lo mismo que ya le expliqué, esto es lo mismo que ya le expliqué, esto es lo mismo. Entonces las fuerzas nucleares fuertes, el bosón de interacción es el gluón, las fuerzas nucleares débiles, que son la desintegración, los bosones WZ, la electromagnética son los fotones, el gravitón que no está, y después el bosón de Higgs que explica el campo de Higgs responsable de la masa. Bueno, acá tenemos el átomo de hidrógeno, el protio. Entonces esto sería el núcleo, no está en escala, ¿no? Esto es el núcleo. El quarks up, ¿cierto? Intercambiando gluones, y acá el electrón intercambiando. ¿Qué intercambiarían acá para mantener unido al núcleo al electrón? ¿Una fuerza electromagnética? Sí. ¿Qué bosón intercambia acá en la fuerza electromagnética? ¿Se acuerdan cuál es el bosón? ¿Fotón? Fotón. ¿Que será otro del fotón de la luz o el mismo? ¿El mismo no es? Sí. El mismo debe ser. Claro, son los fotones de la luz. Bueno. Listo. Bueno, acá dos electrones que pasan cerca y entonces intercambian gluones. Intercambian fotones. Entonces, en este caso, como son de dos cargas negativas, la fuerza de repulsión. Bueno, acá donde interviene lo que yo decía, es la desintegración. Un neutrón, fíjense, se transforma en un protón. ¿Qué hace? Un quarks down se transforma en un up. Entonces queda como un protón. Entonces emite una partícula W-, ¿cierto? Que eran las partículas de las fuerzas nucleares débiles. Entonces esta partícula a su vez se transforma en un electrón y un antineutrino. ¿Está bien? Y se intercambia la partícula. O sea, un protón y un neutrón se pueden intercambiar entre ellos. Esto para que vean los tamaños. Por ejemplo, si le damos una unidad de 1 al quarks, ¿no es cierto? El quarks y el electrón tienen tamaños parecidos. El quarks y el electrón. Entonces, si yo, por ejemplo, un protón es 1000 veces más grande que el electrón y el quarks. ¿Está? 1000 veces más grande. El núcleo es 10.000 veces más grande que un electrón. El átomo es 100 millones de veces más grande que un quark sobre electrón. ¿Está? Eso para que tengan idea de los tamaños relativos. Acá donde se estudian todas las pavadas que acabo de decirle, esto se llama el CERN. Acá está, justo acá divide Francia de Suiza. Esto está acá, esto se llama el Gran Colisión, el CERN, el Instituto Europeo de Física, que es de colisión de hadrones, porque hadrones está estos grupos de quarks. Entonces lo hacen, esto tiene 7 kilómetros de ancho, ¿sí? Entonces lo hacen vuelta por acá los protones, acá, y lo hacen chocar. Hay dos colisiones. Está digamos, el centro está, es decir, está justo entre los dos países, pero el centro está en Suiza. Acá está hecho, ven que están 100 metros debajo de la Tierra, están los dos colisionadores de hadrones. Por dentro, fíjense que acá la colisión y acá están todos los detectores. Acá cuando chocan los protones contra una superficie, entonces se rompen las partículas. Y estos son todos los detectores. Esto es un milagro tecnológico, porque esto tiene que estar prácticamente casi al 0 Kelvin para poder detectar partículas y demás. Es un milagro tecnológico que aparte millones de euros, ¿no? Cuesta. Bueno, y ahora para terminar, les voy a contar qué son los neutrinos. Mire, en el tiempo que estuvimos hablando, millones de neutrinos atravesaron el cuerpo en todos nosotros. Y nosotros acá sin darnos cuenta. O sea, es las partículas más abundantes que existen en nuestro medio, los neutrinos. Nos están atravesando, millones de ellos nos atraviesan durante el día. Entonces, acá miren, representan los electrones, tiqui tiqui. Acá, ¿qué intercambiarían acá los electrones entre sí? ¿Fotones? Fotones. Acá hay un quarks interactuando con los electrones. Por supuesto que intercambiando bosones, que son los fotones. Acá dos quarks intercambiando entre sí, es decir, ejerciendo fuerza entre sí. Entonces, ¿qué intercambian? Gluones. Estas serían las fuerzas nucleares fuertes. Esta es la fuerza electromagnética. ¿Está bien? Y los neutrinos están acá que no tienen carga y no interactúan. Es decir, no interactúan ni por fotones ni por gluones. No responden, no interactúan ni con los quarks ni con los electrones. Por eso que nos atraviesa y no nos damos cuenta, porque no tienen interacción con las otras partículas que constituyen nuestro cuerpo. ¿Está? Bueno, entonces, pero
pero, siempre hay un pero, interactúan con las fuerzas nucleares débiles. Interactúan con los electrones o con los protones a través de las fuerzas nucleares débiles. Entonces podemos ponerlo en evidencia, estos neutrinos. Y son muy importantes. Miren, chicos, no existiría el universo si no existieran los neutrinos, porque tienen funciones muy importantes, a pesar de que son tan chiquitos. Miren, no se pudo determinar la masa, pero se sabe que tiene que tener una masa 1000 veces más chica la del electrón. Porque nosotros actualmente podemos determinar masa hasta 1000 veces la del electrón. Y no pudimos determinar la del neutrino, no pudimos. No pudieron los físicos determinar la del neutrino. Así que tiene masa, porque se demostró que tiene masa, pero tiene que ser una masa 1000 veces más chica que la del electrón. Bueno, miren qué pasa, chicos. Un protón y un electrón interactúan con una fuerza nuclear débil, o sea, una fuerza W. El protón se transforma en neutrón y el electrón se transforma en neutrino. Ocurre esto, fuerza nuclear débil. ¿Y esto qué me importa? Dice ustedes, miren, es tan importante que no existiríamos nosotros. Esto es el Sol. Profe, lo que sería ese, como si fuese resorte en la W, eso sería la interacción. La interacción, la fuerza. Interacción W, entre digamos, partículas. es la fuerza. A veces una fuerza. La interacción es un término general que se usa en física de partículas, porque a veces fuerza produce una atracción o repulsión, y a veces es cambio de la naturaleza de la partícula. En este caso, de las débiles, es cambio de la naturaleza de la partícula. Cuando interacciona a través de una W, una partícula se transforma en otra. Por eso que no se habla de partículas de fuerza, sino partículas de interacción. Porque el resultado del intercambio de estas partículas puede ser o una fuerza atractiva o repulsiva, atractiva, por ejemplo, en el caso de los gluones, atractiva o repulsiva en el caso de los fotones, y en el caso de los W, con W más, W menos y Z, son de transformaciones. Cuando intercambian estas partículas, se producen transformaciones de una partícula en otra. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el Sol. El Sol es prácticamente una sopa de protones. ¿Está? Eso es el Sol, una sopa de protones. Muy bien. Entonces, estos protones, también hay electrones. Por la temperatura, los electrones no están alrededor de los protones, porque es tanta la energía, por la energía que tiene esa temperatura, que están separados, no están formando átomos. Hay protones y hay electrones. Entonces, cuando los protones se aproximan a los electrones, ahí se produce una interacción débil, del tipo WZ. Entonces, ¿qué hace? Un protón se transforma en un neutrón. Y a su vez se libera un neutrino. ¿Está? Entonces, el protón neutrón. Entonces, ¿qué pasa? Como estos, el protón y el neutrón, se reúnen para formar un núcleo. ¿Está? Entonces forman un núcleo, 2 neutrones y 2 protones, y es un núcleo de helio. Y se libera mucha energía. Entonces, este proceso libera una gran cantidad de fotones, y una gran cantidad de energía y neutrinos. Y así es como las estrellas, nuestro Sol, por ejemplo, una de ellas, nos manda energía a la Tierra. ¿Por qué hacen esta prueba? Entonces ve que si no existiera esta fuerza WZ y los neutrinos, no se podría generar estos procesos. Entonces, por eso tenemos tantos neutrinos, porque el Sol nos está mandando una lluvia de neutrinos. Junto con todas las radiación electromagnética, nos está mandando también neutrinos. Bueno, entonces, la fusión, ¿no es cierto? Que se llama fusión, este efecto se llama fusión, fusión nuclear, porque se funden las partículas nucleares para formar un núcleo. Entonces, se forman núcleos complejos y se liberan neutrinos y nos mandan energía a la Tierra y a todo el universo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se detectan estos neutrinos famosos? Miren, se detectan con este lugar, con estos detectores. Este detectores está en Japón y se llama el Super Kamiokande. En una mina abandonada en Japón, era un inmenso lugar, ¿no es cierto? Quedó de lo que sacaron el mineral, entonces lo forraron todos estos detectores, todo eso que ven en la pared marrón, son detectores de electrones. ¿Está? Y abajo se lo inunda con agua. ¿Está? Qué loco esto, ¿eh? A mí me encanta la física, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse que viene un neutrino volando. Se lo hace debajo de la Tierra para que no entren otras partículas.
Entonces la única que se puede entrar al fondo de la mina son los neutrinos, que atraviesan todo. Entonces cuando viene un neutrino, entra acá. Cuando interacciona con un neutrón, produce un protón, si lo intercambia partícula W, produce un protón y un electrón. Entonces el electrón es detectado por estas estructuras. Entonces, cuando aparece un electrón que detecta acá, es porque se metió un neutrino al supercamiocande. ¿Entendieron? O sea, ya cuando entra un neutrino, pasa todo y genera un electrón. Claro. Entonces, cuando esa superestructura que detecta electrones detecta un electrón, es indirectamente porque se metió ahí adentro un neutrino. Y así lo estudian. Y nosotros, acá en el sur, a ver si lo pongo acá, en la Antártida, también tenemos otro detector que se llama el Ice Cube. ¿Sabés qué hicieron? Los detectores lo pusieron en tubos, ¿no? Y los tubos los calentaron los tubos y los pusieron en el hielo. Al calentarse se agujereó el hielo y pasó. Entonces que creó un área impresionantemente grande de todas estas ondas que detectan los electrones. Entonces, cuando en el hielo Antártico entra profundo, donde están los detectores, entra un neutrino, lo detectan los detectores de electrones. Se llama el Ice Cube, que está ahí. Bueno, pero miren esto más loco, chicos. Supónganse que acá, este punto donde tengo la cosa acá, está Japón durante la noche. ¿Está? Entonces, el Sol está mandando neutrinos, ¿cierto? Los neutrinos atraviesan la Tierra, ¿qué le importa? Entonces, acá en otro lugar, yo detecto la radiación de neutrinos, compuesta por neutrinos. Entonces, puedo sacarle una foto del Sol de noche. ¿Entienden eso? Porque en realidad lo que saca una foto no es por la radiación electromagnética, que es la que impresiona nuestras placas fotográficas. Si yo tengo un detector que detecta neutrinos, saco una foto de neutrinos. Así como el microscopio electrónico detecta las radiaciones eléctricas y permite que tengan la foto. Acá sacamos una foto ahora utilizando neutrinos. Y ahí está la foto del Sol, chiquis. Esa es la foto del Sol sacado en Japón de noche. La hace re larga. Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, Sí, esto sí. es lo que tenía que decirle. Creo que ahora creo un poco más claro o creo más oscuro lo que es el modelo atómico actual. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Un montón. De mi parte, no, perdón. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, Profe, te hago una consulta. ¿Esto está subido en la plataforma? Está subida. Yo se lo subí ahí como modelo atómico, le puse. Modelo atómico, modelo atómico actual, dice. Y sí, le puse la unidad 1. Se la puse en la unidad 1. Ah, listo, Básicamente muchas lo que gracias. tienen que hacer acá es, cuando vayan a ver todo esto, digamos, cómo fue evolucionando el modelo atómico. Es decir, desde el modelo atómico, los primeros modelos atómicos, ¿no es cierto?, de Thomson, hasta el modelo actual. Y el hecho de que el protón y el neutrón no son partículas materiales, sino que son conjuntos de partículas, son hadrones. Los neutrones son hadrones, y no, eso básicamente es lo que quiero que sepan. Bueno, después si saben lo que es un neutrino, también suma. Pero lo importante, por lo menos que sepan, es cómo es el modelo atómico actual, que los protones y neutrones no son partículas, sino son conjuntos de partículas, y que entre ellos se mantienen unidos por intercambio de bosones, que son los que mantienen a las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Está bien, chicos? Ok, profe. Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Sí, se entiende. Nos desconectamos entonces. Hasta luego. Bueno, Chao, profe, chao. muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Suerte, Luego, profe. cuídense más.